Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. El fuego que borró el destino, los libros sibilinos y el secreto de Roma. Las profecías no nacieron como palabras humanas. Así lo creían los antiguos, y así lo sentían quienes escuchaban a la sibila cuando su voz no parecía venir de su garganta, sino de un lugar más hondo, más antiguo que la memoria. Nadie afirmaba que aquellas visiones fueran suyas. Ella misma negaba ser autora de lo que decía. Se limitaba a transmitirlo, como una grieta abierta entre el mundo visible y una realidad que no podía mirarse de frente sin perder la cordura. Sus palabras eran recibidas con temor, porque no prometían consuelo ni ofrecían salvación individual. Eran anuncios, advertencias, ecos de algo ya decidido. La sibila no era reina ni sacerdotisa común. No gobernaba ciudades ni dirigía ejércitos. Sin embargo, su presencia imponía silencio incluso a los hombres más poderosos. Su figura femenina no era entendida como debilidad, sino como canal. Se creía que el cuerpo de la mujer, por su vínculo con los ciclos, la sangre y la vida, era más permeable a la voz de los dioses. Cuando hablaba, su rostro parecía ajeno, como si mirara algo que los demás no podían ver. Los ojos se perdían en un punto indefinido, y la respiración cambiaba de ritmo. No era teatro ni engaño. Los testigos sabían reconocer la diferencia entre una impostura y una posesión sagrada. Decían que los dioses no hablaban directamente a los hombres porque su voz los destruiría. Necesitaban intermediarios, y la sibila era uno de ellos. No elegía cuándo profetizar. La llamada llegaba sin aviso, como una tormenta interior. A veces se resistía, pero la resistencia solo prolongaba el tormento. El mensaje acabaría saliendo de un modo u otro, y cuanto más se contenía, más fragmentadas y oscuras se volvían las palabras. Por eso muchos preferían que hablara sin freno, aun sabiendo que lo escuchado podía cambiar el destino de ciudades enteras. La tradición de la que surgía no era reciente ni local. Sus raíces se hundían en el mundo griego, en un tiempo en que la profecía formaba parte del orden natural. No era un acto marginal, sino un pilar de la relación entre humanos y dioses. Antes de emprender una guerra, fundar una colonia o reformar una ley, se buscaba la voz profética. No para pedir permiso, sino para conocer las consecuencias. La profecía no decía que debía hacerse, sino que ocurriría si se hacía. Ese matiz era esencial, y a menudo malinterpretado por quienes deseaban usarla como justificación de sus actos. En esa tradición, la sibila no era única. Hubo otras, en distintos lugares, con distintos nombres. Pero todas compartían una misma cualidad, hablaban desde un tiempo que no era el presente. Sus palabras mezclaban pasado y futuro, como si ambos fueran una misma sustancia vista desde ángulos distintos. Por eso sus mensajes se escribían en versos, símbolos y fragmentos. El lenguaje directo no servía para describir aquello que aún no había sucedido o que ya había ocurrido de otro modo. Quien buscaba claridad inmediata salía frustrado. Quien aceptaba la ambigüedad comprendía más de lo que podía explicar. La conexión con Apolo era central. No como un dios distante, sino como principio.
Apolo representaba la luz que revela y quema al mismo tiempo. La verdad desnuda, sin ornamentos. Bajo su influjo, la sibila no ofrecía consuelo emocional ni misericordia. Decía lo que debía ser dicho, incluso cuando ese decir traía consigo miedo, rechazo o castigo. Se creía que Apolo no mentía, pero tampoco explicaba. Su don no era el de guiar, sino el de mostrar. Lo que cada oyente hacía con esa revelación ya no era asunto divino. En los momentos de trance, la sibila parecía luchar contra la fuerza que la atravesaba. Su cuerpo temblaba, la voz se quebraba, y a veces las palabras salían atropelladas, como si compitieran entre sí por ser pronunciadas primero. Los presentes entendían que no asistían a un discurso, sino a una irrupción. Algo que no pertenecía al mundo humano estaba cruzando el umbral. Por eso, lo escrito a partir de sus palabras era considerado más sagrado que cualquier ley. No porque fuera perfecto, sino porque no era humano en su origen. La profecía, en ese contexto, no era una predicción banal ni un intento de dominar el futuro. Era una revelación. Algo oculto se hacía visible por un instante. No se trataba de evitar lo anunciado, sino de reconocerlo. Los antiguos sabían que el destino no se quebraba fácilmente, pero también creían que la ignorancia agravaba el golpe. Escuchar a la sibila era, en cierto modo, aceptar la fragilidad humana frente a un orden mayor. Un orden que no pedía fe ciega, sino atención. Por eso, las palabras sibilinas no se difundían libremente. No eran relatos para el pueblo ni cantos para las plazas. Eran mensajes peligrosos, no por su falsedad, sino por su verdad. Decían demasiado y demasiado pronto. Revelaban que el curso del mundo no estaba en manos de los hombres, y esa idea resultaba insoportable para quienes basaban su poder en la ilusión de control. Aún así, nadie se atrevía a silenciar por completo a la sibila. Porque, en el fondo, todos temían que, al callar su voz, el mundo quedara a oscuras sin advertencia alguna. Así nació el respeto, mezclado con miedo. Así comenzó la cadena de custodia, de secretos, de selecciones cuidadosas. No porque la profecía fuera falsa, sino porque era real. Y lo real, cuando se muestra sin filtros, puede ser más devastador que cualquier mentira. La más temida y respetada de todas fue la sibila de Cumas. No porque gritara más fuerte ni porque sus visiones fueran más frecuentes, sino porque su voz acabó entrelazándose con el destino de Roma. Antes de que la ciudad se convirtiera en imperio, antes incluso de que se reconociera a sí misma como algo más que una urbe entre muchas, ya escuchaba, con recelo y necesidad, los ecos que salían de la gruta de Cumas. Allí, en la penumbra de la roca volcánica, la sibila pronunciaba palabras que no pertenecían a su tiempo, pero que acabarían marcando el de todos. No era una profetisa errante ni una figura marginal. Su autoridad provenía del templo de Apolo, al que estaba consagrada desde joven. Se decía que había sido elegida no por linaje ni por voluntad propia, sino por una señal que nadie supo describir con exactitud. Algunos hablaban de sueños repetidos, otros de una enfermedad extraña que solo remitió cuando aceptó el servicio del dios. Desde entonces, su vida dejó de pertenecerle. Cada día era una espera silenciosa, una preparación para una voz que podía irrumpir en cualquier momento y consumirla por dentro. El templo no era un lugar luminoso ni abierto. Se adentraba en la tierra, como si Apolo, en su faceta profética, prefiriera hablar desde las entrañas del mundo antes que desde el cielo. La sibila descendía por corredores estrechos, donde el aire se volvía pesado y el sonido se deformaba. Allí, lejos del ruido de la ciudad, comenzaban las visiones. No siempre completas. No siempre comprensibles. A veces solo imágenes sueltas, fuego, muros derrumbados, ríos desbordados, multitudes en silencio. Otras veces, palabras que parecían dictadas por una lógica que aún no existía. Cuando el trance pasaba,
quedaba la tarea más delicada, fijar lo escuchado. Las profecías no se grababan en piedra ni se proclamaban en voz alta. Se escribían en hojas sueltas o en rollos frágiles, conscientes de que su forma debía reflejar su naturaleza. Nada permanente. Nada inmutable. El destino podía doblarse, desplazarse, cambiar de ritmo, pero no romperse. Por eso los textos sibilinos eran dispersos, fragmentarios, vulnerables al viento y al fuego. Como el futuro mismo. El lenguaje que empleaba la sibila no era directo. No podía serlo. Las palabras comunes no alcanzaban para describir aquello que aún no había tomado forma. Por eso recurría a símbolos, metáforas, referencias veladas. Un animal podía representar una ciudad. Una tormenta, una guerra. Un matrimonio, una alianza política. Quien leía sin preparación se perdía. Quien creía entenderlo todo, se equivocaba. La interpretación requería tiempo, memoria y, sobre todo, prudencia. Porque una mala lectura podía provocar exactamente aquello que se intentaba evitar. Ese carácter oscuro no era un defecto, sino una protección. La sibila sabía, o intuía, que el conocimiento absoluto era incompatible con el poder humano. Dar respuestas claras habría convertido la profecía en herramienta de dominio. En cambio, la ambigüedad obligaba a la reflexión y limitaba el abuso. Aún así, incluso con ese velo, el contenido de los textos resultaba peligroso. No hablaban de individuos, sino de pueblos. No anunciaban victorias personales, sino transformaciones colectivas. Decían cuando una ciudad debía cambiar o desaparecer, cuando un orden ya no era sostenible. Para los gobernantes, ese conocimiento era un arma de doble filo. Consultarlo implicaba admitir que el poder tenía límites. Ignorarlo, arriesgarse a caminar a ciegas. Por eso Roma mantuvo una relación tensa con la sibila de Cumas. La necesitaba, pero la temía. La respetaba, pero nunca confió del todo en ella. Sus palabras podían legitimar una decisión, pero también deslegitimar a quien la tomaba. Podían reforzar una ley o anunciar su ruina inevitable. Con el paso del tiempo, la figura de la sibila fue adquiriendo un aura casi inhumana. Se decía que envejecía sin morir, que el don profético le había robado la posibilidad de una vida normal. Otros afirmaban que su cuerpo se consumía lentamente, como si cada profecía arrancara un fragmento de su existencia. Lo cierto es que su presencia inspiraba más temor que compasión. No se la veía como víctima, sino como umbral. Un punto de contacto con algo que nadie quería mirar demasiado tiempo. Así, la sibila de Cumas se convirtió en la voz que Roma escuchaba cuando todo lo demás fallaba. Cuando los augurios comunes no bastaban. Cuando los sacrificios no daban respuesta. Sus textos no se usaban a la ligera. Cada consulta era un reconocimiento tácito de crisis. Y cada palabra interpretada podía alterar el curso de la historia. Por eso, desde muy temprano, se comprendió que aquel conocimiento no podía circular libremente. No por superstición, sino por supervivencia. Porque saber demasiado, demasiado pronto, podía ser más letal que no saber nada. La llegada de los libros a Roma no fue un acto solemne ni una ceremonia pública. Ocurrió como suelen ocurrir los acontecimientos que alteran el destino, envuelto en incredulidad, casi como una molestia. Gobernaba entonces Tarquinio, llamado el Soberbio, un rey acostumbrado a imponer su voluntad sin consultar a dioses ni hombres. Roma crecía bajo su mano dura, y la idea de que una anciana extranjera trajera consigo palabras capaces de condicionar su poder le resultaba, como mínimo, ofensiva. La mujer apareció sin anuncio previo. No llegó escoltada ni pidió audiencia por los canales habituales. Simplemente se presentó, portando unos rollos que decía contener el destino de la ciudad. No habló de conquistas ni de riquezas.
Habló de tiempo, de decisiones irreversibles, de días en los que Roma tendría que elegir entre caminos que no volverían a cruzarse. Tarquinio la escuchó con impaciencia. Había visto demasiados augures y charlatanes como para tomarse en serio aquella oferta. Cuando ella le propuso venderle los libros, su respuesta fue una risa seca, cargada de desprecio. El precio era desmesurado. No en monedas, sino en significado. La suma exigida equivalía a reconocer que el conocimiento contenido en aquellos textos valía más que ejércitos y murallas. Para Tarquinio, aceptar era humillarse. Rechazó la oferta sin vacilar, convencido de que la anciana acabaría rebajando sus exigencias o marchándose derrotada. Pero la sibila no discutió. No suplicó. Se limitó a tomar una parte de los libros y, ante la mirada incrédula del rey, los arrojó al fuego. Las llamas consumieron los rollos con rapidez. El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier amenaza. La sibila volvió a hablar entonces, con la misma calma de antes, y repitió la oferta. El precio era el mismo, pero ahora por menos libros. Tarquinio reaccionó con ira. Aquello ya no era una negociación, era una provocación. Se negó de nuevo, convencido de que nadie destruiría algo valioso sin necesidad. Para él, aquel gesto confirmaba que todo era un engaño. Sin embargo, la sibila repitió el acto. Más libros ardieron, y con ellos, fragmentos de un futuro que jamás podría recuperarse. Algunos consejeros comenzaron a inquietarse. No por fe, sino por intuición política. Nadie en su sano juicio destruía algo sin entender su valor. Aquella destrucción no parecía fruto del arrebato, sino una advertencia calculada. Cada rollo perdido era una posibilidad cerrada para siempre, una parte del conocimiento que Roma nunca tendría. Cuando la sibila habló por tercera vez, el ambiente había cambiado. El precio seguía siendo el mismo, pero ahora apenas quedaban libros. La lógica del intercambio se había roto. Ya no se trataba de pagar menos por menos, sino de pagar lo mismo por algo que, claramente, no podía reproducirse. Tarquinio, por primera vez, dudó. No porque creyera en las profecías, sino porque comprendió el mensaje implícito. El conocimiento no se negociaba como una mercancía común. O se aceptaba en su momento, o se perdía. La aceptación no fue pública ni triunfal. No hubo discursos ni celebraciones. El rey accedió en silencio, consciente de que había sido forzado a ello no por la anciana, sino por la evidencia de su propia soberbia. Los libros restantes fueron entregados, y la sibila desapareció sin despedirse. No reclamó gratitud ni reconocimiento. Había cumplido su función. Lo que quedaba ahora en manos de Roma era una herencia incompleta, fragmentada por la incredulidad de su gobernante. Ese episodio quedó grabado en la memoria colectiva como una lección amarga. No tanto por lo que se obtuvo, sino por lo que se perdió. La destrucción parcial de los libros se convirtió en símbolo de algo más profundo: el precio del desprecio al conocimiento. Desde entonces, cada vez que Roma enfrentaba una crisis, alguien recordaba, aunque fuera en silencio, que parte de las respuestas había ardido por decisión humana. Tarquinio nunca admitió abiertamente el error. Su orgullo no se lo permitía. Pero el hecho de haber aceptado finalmente los libros revelaba una grieta en su seguridad. Por primera vez, el poder absoluto se había inclinado ante algo que no podía controlar. Y aunque el rey continuó gobernando con dureza, el episodio marcó un punto de inflexión invisible. Roma había aceptado, quizás sin saberlo, que su destino no dependía solo de la fuerza, sino también de palabras antiguas, escritas en hojas frágiles, capaces de sobrevivir incluso a la incredulidad de los poderosos. Una vez en manos de Roma, los libros dejaron de ser simples objetos y se transformaron en asunto de Estado. No se depositaron en un santuario cualquiera ni quedaron bajo la tutela de un culto local.
fueron llevados al Capitolio, al corazón simbólico del poder romano, donde los dioses y la autoridad política se entrelazaban de forma inseparable. Allí, en el templo más sagrado de la ciudad, quedaron ocultos, lejos de miradas curiosas, como si incluso la piedra que los rodeaba comprendiera la gravedad de lo que guardaba. La decisión de que su custodia fuera estatal y no privada no fue casual. Roma había aprendido, quizá demasiado tarde, que aquel conocimiento no podía quedar en manos de individuos, por sabios o devotos que fueran. Los libros no pertenecían a un sacerdote, ni a un rey, ni a una familia. Pertenecían a la ciudad entera, o más bien, al destino de la ciudad. Al declararlos patrimonio del Estado, Roma intentaba domesticar lo indomable, integrar la profecía dentro de su maquinaria política sin permitir que escapara a su control. El acceso se volvió extremadamente restringido. No bastaba con ocupar un cargo ni con invocar a los dioses. Solo un grupo muy reducido, designado con cuidado, tenía derecho a consultarlos. Incluso entre ellos, la lectura no era libre. Cada consulta debía estar justificada, cada interpretación discutida y filtrada. Los libros no se abrían por curiosidad ni por ambición personal. Abrirlos era admitir que algo había fallado en el orden habitual de las cosas. Por eso, solo se acudía a ellos en momentos de crisis. Guerras que no avanzaban, epidemias sin explicación, presagios contradictorios, disturbios que amenazaban la estabilidad interna. Cuando los rituales comunes no bastaban y los augurios se volvían confusos, alguien pronunciaba la propuesta que nadie quería oír: consultar los libros. Esa frase implicaba reconocer que Roma estaba ante una encrucijada que no podía resolverse solo con legiones y decretos. El proceso era lento y deliberado. Los textos se sacaban de su lugar con solemnidad, conscientes de que cada lectura podía alterar el curso de los acontecimientos. No se buscaban respuestas concretas, sino orientaciones generales, advertencias, límites que no debían cruzarse. Muchas veces, la profecía no ofrecía una solución directa, sino una condición: si Roma hacía esto, ocurriría aquello. La responsabilidad volvía entonces a manos humanas, cargada con el peso de saber lo que estaba en juego. Con el tiempo, los libros se convirtieron en algo más que un recurso religioso. Eran un arma política. No porque dictaran órdenes, sino porque su interpretación podía legitimar decisiones ya tomadas o frenar aquellas consideradas peligrosas. Invocar los libros era dotar a una medida de una autoridad que trascendía al Senado y a los magistrados. Decir que una acción seguía la voluntad revelada era cerrar el paso a la oposición, al menos en apariencia. Ese poder no pasó desapercibido. Hubo intentos de manipular las interpretaciones, de seleccionar pasajes convenientes, de silenciar otros incómodos. Pero incluso esas maniobras se hacían con cautela. Nadie quería ser recordado como aquel que torció la palabra profética en beneficio propio. El temor a las consecuencias, reales o simbólicas, actuaba como freno. Los libros imponían respeto incluso cuando eran usados como instrumento. Así, encerrados en el Capitolio, los textos sibilinos se convirtieron en una presencia silenciosa pero constante. No gobernaban, pero observaban. No hablaban a diario, pero su mutismo pesaba sobre cada decisión importante. Eran recordatorio de que Roma, pese a su disciplina y su fuerza, caminaba sobre un terreno más frágil de lo que le gustaba admitir. Y que, en última instancia, el conocimiento que pretendía dominarla podía volverse contra ella si se usaba sin prudencia. De ese modo, la custodia oficial no fue solo una medida de seguridad, sino una declaración. Roma aceptaba que había verdades demasiado peligrosas para circular libremente, y demasiado valiosas para ser destruidas. Guardarlas era, a la vez, un acto de protección y de miedo. Porque quien guarda un secreto de ese calibre sabe que, tarde o temprano, ese secreto exigirá ser escuchado.
Para custodiar aquello que no debía caer en manos imprudentes, Roma no confió en un solo hombre ni en una familia poderosa. Creó un cuerpo específico, diseñado no para gobernar, sino para vigilar el límite entre lo revelado y lo oculto. Así nació el Colegio de los Doviri Sacris Faciundis, dos hombres investidos con una responsabilidad que superaba cualquier honor público. Su función no era interpretar el futuro para el pueblo, sino proteger a la ciudad de una verdad mal administrada. Estos primeros guardianes no eran profetas ni visionarios. Eran intérpretes disciplinados, formados en la lectura de símbolos y en el arte del silencio. Sabían que su poder no residía en hablar, sino en decidir cuándo no hacerlo. El cargo exigía una mezcla extraña de erudición y autocontrol, porque quien leía los libros sin preparación podía sucumbir a la tentación de usar ese conocimiento para fines personales. Por eso, la selección era cuidadosa y el mandato, vigilado. Con el crecimiento de Roma y la complejidad de sus crisis, dos guardianes resultaron insuficientes. El colegio se amplió primero a 10 miembros, los decemviri, reflejo de una ciudad que ya no podía depender de la visión de unos pocos. El aumento no respondía solo a la carga de trabajo, sino al temor de que una interpretación unilateral pudiera inclinar el destino colectivo. Más voces significaban más debate, más cautela, más filtros entre la profecía y la acción. Más adelante, cuando Roma se convirtió en una potencia que abarcaba territorios y pueblos diversos, el número volvió a ampliarse. Los quindecemviri asumieron la custodia final de los libros. 15 hombres para una responsabilidad que crecía al ritmo del imperio. Cada uno representaba una parte del equilibrio interno, una garantía contra el exceso de poder concentrado. O al menos, esa era la intención. Porque incluso en ese sistema, el riesgo de manipulación nunca desapareció del todo. Antes de asumir el cargo, cada guardián pronunciaba un juramento de secreto absoluto. No era una fórmula simbólica ni una tradición vacía. Romper ese juramento implicaba consecuencias graves, no solo legales, sino sociales y religiosas. El silencio era la primera norma. Nadie fuera del colegio debía conocer el contenido exacto de los textos, ni siquiera los magistrados más altos, salvo en la medida estrictamente necesaria. El conocimiento, compartido sin control, se volvía veneno. La interpretación del mensaje estaba estrictamente regulada. No bastaba con leer. Había que consensuar, comparar, discutir cada palabra, cada símbolo. Una profecía no se aplicaba de inmediato. Se contrastaba con la situación presente, con otros augurios, con la memoria de interpretaciones pasadas. El objetivo no era encontrar la respuesta más conveniente, sino la menos peligrosa. Aquella que permitiera a Roma actuar sin provocar el cumplimiento literal de un presagio adverso. Los guardianes aprendieron pronto que la profecía no era un mandato, sino una advertencia. Interpretarla mal podía convertir una posibilidad en certeza. Por eso, a menudo optaban por recomendar rituales, ajustes graduales, medidas indirectas. Nunca exponían el texto completo. Nunca revelaban la totalidad del mensaje. Solo lo necesario para orientar la acción sin desatar el pánico ni la ambición desmedida. Con el tiempo, el colegio adquirió una autoridad silenciosa. No dictaba leyes, pero influía en ellas. No comandaba ejércitos, pero podía frenar una guerra. Su poder residía en lo que sabía y, sobre todo, en lo que callaba. Eran guardianes no solo de los libros, sino del equilibrio entre conocimiento y estabilidad. Sabían que Roma podía sobrevivir a enemigos externos, pero no a una verdad mal comprendida. Así, entre juramentos, deliberaciones y silencios cuidadosamente sostenidos, los sacerdotes de los libros sibilinos se convirtieron en custodios de algo más que pergaminos antiguos. Custodiaban la frontera entre el destino y la decisión humana. Y en esa frontera, cada palabra interpretada era un acto de responsabilidad que podía sostener o quebrar el curso de la historia.
Con el paso de los años, los libros dejaron de ser una excepción extraordinaria y se convirtieron en un recurso reservado para los momentos en que Roma sentía que el suelo se desplazaba bajo sus pies. No se los abría a la ligera. Cada consulta implicaba admitir que la fuerza de las legiones, la elocuencia del Senado o la tradición de los ritos habituales no bastaban. En tiempos de guerra, cuando las campañas se alargaban más de lo previsto o las derrotas comenzaban a acumularse, los guardianes eran convocados en silencio. No para pedir victoria, sino para saber si aquella guerra debía continuar, cambiar de rumbo o abandonarse antes de que el precio fuera irreversible. Las crisis sociales y las hambrunas eran otro motivo de inquietud profunda. Cuando el pueblo murmuraba, cuando el grano escaseaba y las tensiones amenazaban con desbordarse, Roma temía tanto al enemigo interno como al externo. En esos momentos, los libros eran consultados para determinar si la causa del desequilibrio era humana o si respondía a una ruptura más profunda del orden divino. A veces, la respuesta apuntaba a errores acumulados, a promesas incumplidas, a un crecimiento que había ido demasiado rápido. Otras veces, exigía cambios rituales, redistribuciones o decisiones impopulares que solo podían sostenerse si se presentaban como inevitables. Las epidemias y los desastres naturales generaban un temor distinto, más primitivo. Cuando la enfermedad recorría la ciudad sin distinguir rangos, o cuando el fuego, las inundaciones o los terremotos alteraban la vida cotidiana, la sensación de vulnerabilidad era total. Los libros no ofrecían curas ni soluciones técnicas, pero señalaban la necesidad de restaurar equilibrios rotos. El origen del mal no siempre se situaba en un acto concreto, sino en una acumulación de transgresiones invisibles. Interpretar esas señales era delicado, porque implicaba reconocer fallos colectivos. En ocasiones, las respuestas conducían a la introducción de nuevos cultos. Roma, pragmática incluso en lo sagrado, no dudaba en incorporar dioses extranjeros si los libros lo sugerían. No se trataba de una conversión espiritual, sino de una estrategia de supervivencia. Si una divinidad había demostrado su poder en otro lugar, podía ser invitada a Roma con templos, ritos y honores adecuados. Estos actos, lejos de debilitar la identidad romana, reforzaban la idea de que la ciudad sabía adaptarse a los dictados del destino. Cada nuevo culto introducido llevaba consigo un mensaje político implícito. Reconocía que el orden anterior ya no era suficiente y que Roma estaba dispuesta a transformarse para perdurar. Los libros actuaban como mediadores en ese proceso, ofreciendo una legitimidad que iba más allá del cálculo humano. El cambio no era caprichoso ni fruto de la debilidad, sino respuesta a una necesidad revelada. En ese contexto, la justificación divina de las decisiones estatales se convirtió en una herramienta poderosa. Invocar los libros permitía presentar medidas difíciles como actos de obediencia, no de imposición. Leyes severas, sacrificios costosos, reformas profundas podían imponerse al pueblo con menor resistencia si se entendían como parte de un orden superior. El poder humano se disolvía, al menos en apariencia, en la voluntad de los dioses. Sin embargo, esa fusión entre religión y política no estaba exenta de riesgos. Cada vez que los libros eran utilizados para respaldar una decisión, se reforzaba su autoridad, pero también se estrechaba el margen de error. Una interpretación fallida podía desacreditar tanto al colegio de guardianes como al propio Estado. Por eso, el uso político de la profecía siempre caminó sobre una cuerda tensa, equilibrando la necesidad de actuar con el temor a provocar aquello que se quería evitar. Así, los libros sibilinos se convirtieron en un eje invisible del poder romano. No gobernaban directamente, pero influían en los momentos clave, cuando la historia parecía suspenderse a la espera de una señal. En esos instantes, Roma escuchaba no para conocer el futuro con precisión, sino para decidir cómo enfrentarlo sin romperse en el intento. Quienes alguna vez alcanzaron a leer fragmentos de las profecías comprendieron pronto que su contenido no estaba hecho para tranquilizar.
Los textos no hablaban de días felices ni de recompensas personales. Anunciaban catástrofes con una frialdad que helaba la sangre, no como castigos arbitrarios, sino como consecuencias inevitables. Terremotos, incendios, guerras prolongadas, pestes que vaciaban calles enteras. Todo aparecía descrito sin dramatismo, como si la destrucción fuera una fase más del ciclo, tan natural como el crecimiento o la calma. Pero más inquietante aún que la mención de la ruina era la forma en que se hablaba del tiempo. Las profecías no se limitaban a advertir sobre un desastre concreto, anunciaban cambios de era. Momentos en los que el mundo dejaba de ser lo que había sido hasta entonces. No se trataba solo de derrotas militares o crisis pasajeras, sino de rupturas profundas, invisibles al principio, que alteraban costumbres, creencias y estructuras de poder. Tras esos cambios, nada volvía a encajar del todo como antes. Las caídas de ciudades ocupaban un lugar central en los textos. No se las describía como tragedias aisladas, sino como señales. Una ciudad que caía no lo hacía únicamente por la fuerza del enemigo o la debilidad de sus murallas, sino porque su tiempo había concluido. El mensaje era claro y cruel a la vez: ninguna ciudad era eterna. Ni siquiera Roma. Leer eso exigía una entereza poco común, porque implicaba aceptar que la grandeza también tenía fecha de caducidad. La relación con los dioses aparecía siempre en términos de equilibrio. La ira divina no se presentaba como un arrebato emocional, sino como una reacción a un desajuste prolongado. Del mismo modo, el favor no era una bendición gratuita, sino el resultado de una armonía mantenida. Los dioses, tal como se desprendía de los textos, no protegían por afecto ni castigaban por capricho. Respondían a la coherencia o incoherencia de las acciones humanas dentro de un orden mayor. Quizá lo más perturbador de todo era la ausencia casi total de destinos individuales. Los libros no hablaban de héroes salvadores ni de villanos condenados. El foco estaba siempre en el colectivo. Pueblos enteros, generaciones completas, civilizaciones que ascendían o desaparecían. El individuo quedaba diluido en una corriente más amplia, recordatorio constante de que la historia no se escribe desde la voluntad aislada, sino desde la suma de decisiones compartidas. Esa visión chocaba con la ambición personal de muchos gobernantes. Aceptar las profecías implicaba reconocer que ningún hombre, por poderoso que fuera, podía escapar al destino común. Por eso, el contenido de los libros no se difundía. No por miedo al pánico, sino por temor a una verdad aún más peligrosa: que la gloria individual era efímera, y que incluso el mayor de los imperios no era más que un episodio dentro de un ciclo que no pedía permiso para continuar. No todas las profecías podían ser escuchadas sin consecuencias. Algunas, incluso dentro del círculo más restringido, provocaban silencios largos y miradas esquivas. Eran los textos incómodos, aquellos que no señalaban amenazas externas ni males abstractos, sino que apuntaban directamente al poder vigente. En sus versos velados se insinuaba que ciertas decisiones no solo eran erróneas, sino peligrosas para la continuidad misma de Roma. No hablaban de enemigos visibles, sino de corrupciones internas, de excesos acumulados, de un orgullo que comenzaba a pesar más que la prudencia. Entre esas advertencias, las más difíciles de aceptar eran las que hablaban de Roma sin rodeos simbólicos. Aunque nunca se mencionara el nombre de la ciudad de forma explícita, los guardianes sabían reconocerla en las imágenes descritas: una urbe dominante rodeada de pueblos sometidos, una potencia cuya expansión había roto equilibrios antiguos, una comunidad que comenzaba a creer que su ley era universal. Leer esas líneas producía una incomodidad profunda, porque ya no se trataba de prevenir un peligro futuro, sino de reconocer un presente mal encaminado. La posibilidad de que esas profecías llegaran al pueblo era considerada un riesgo inasumible. No por desconfianza hacia la gente común, sino por el poder de las palabras cuando se desprenden de su contexto. Una advertencia mal entendida podía convertirse en acusación directa. Una imagen simbólica,
en llamada a la rebelión. Roma sabía que su estabilidad se apoyaba en una narrativa compartida de destino y grandeza. Introducir dudas sobre la legitimidad del poder podía fracturar ese relato y abrir grietas imposibles de cerrar. Por esa razón, la censura selectiva se volvió una práctica aceptada, aunque nunca reconocida abiertamente. No todos los textos se conservaban con el mismo cuidado. Algunos se relegaban, otros se resumían, otros simplemente dejaban de citarse. No se destruían de inmediato, porque incluso los fragmentos incómodos tenían valor como advertencia interna. Pero se aislaban, se envolvían en un silencio deliberado que los volvía inofensivos para el debate público. La manipulación del mensaje fue un paso más allá, y también el más peligroso. No siempre consistía en alterar palabras, sino en enfatizar unas partes y oscurecer otras. Una profecía que hablaba de decadencia podía reinterpretarse como exhortación a la reforma. Una advertencia sobre caída podía convertirse en justificación para medidas autoritarias. Así, el texto original permanecía intacto, pero su efecto se desviaba. Los guardianes caminaban entonces sobre una línea muy fina entre la interpretación legítima y la traicional sentido profundo del mensaje. Algunos eran conscientes de esa tensión y la aceptaban como un mal necesario. Otros, más inquietos, temían que cada manipulación acercara a Roma al cumplimiento literal de aquello que intentaba evitar. Porque si algo se desprendía claramente de los libros era que el destino no se burlaba sin consecuencias. Forzar la lectura, usar la profecía como escudo del poder, podía convertir una advertencia en sentencia. Así, los textos incómodos nunca desaparecieron del todo, pero quedaron atrapados en un espacio ambiguo, conocidos por pocos y temidos por muchos. Eran el recordatorio de que el conocimiento, cuando desafía al poder, no suele ser destruido de inmediato. Primero se silencia. Luego se retuerce. Y finalmente, cuando ya no puede ser ignorado, se convierte en la prueba de que hubo un momento en que Roma supo la verdad, y decidió no escucharla. El golpe no llegó envuelto en presagios claros ni en una advertencia comprensible a tiempo. Llegó como llegan muchas pérdidas definitivas, en medio del caos, cuando la atención está puesta en sobrevivir y no en conservar. El incendio del templo de Júpiter en el Capitolio, en el año que después se recordaría como el 83 antes de la nueva era, no fue solo una catástrofe arquitectónica ni un episodio más de violencia interna. Fue una herida silenciosa infligida a la memoria de Roma. Las llamas avanzaron sin distinguir mármol de madera, ofrendas de archivos. El humo cubrió el Capitolio como un velo espeso, y mientras la ciudad luchaba por contener el fuego, algo mucho más frágil se consumía en su interior. Los libros, guardados durante generaciones con un celo casi obsesivo, no pudieron ser salvados a tiempo. No hubo ritual, ni despedida, ni elección. El fuego no negocia. Simplemente borra. Con ellos se perdieron los textos originales. Aquellos fragmentos que habían pasado por las manos de la sibila, aquellos rollos cuya existencia misma había sido marcada por la destrucción parcial como advertencia. No se trataba solo de palabras escritas, sino de una forma de conocimiento ligada a su soporte, a su orden, a su antigüedad. Lo que ardió no fue únicamente contenido, sino contexto. Y ese contexto no podía recuperarse. Tras el desastre, Roma intentó recomponer lo perdido. Como siempre había hecho, recurrió a la recopilación, a la comparación, a la búsqueda incansable de restos. Se enviaron emisarios a otros territorios, se revisaron archivos privados, se consultaron oráculos y colecciones antiguas. De ese esfuerzo surgió una reconstrucción parcial, basada en copias, citas indirectas y textos atribuidos a tradición sibilina. No era un gesto de fe ciega, sino de necesidad. Roma no podía aceptar el vacío absoluto. Pero la reconstrucción traía consigo un problema insalvable.
Nadie podía asegurar qué textos eran auténticos y cuáles habían sido añadidos con posterioridad. La línea entre lo original y lo apócrifo se volvió difusa. Algunos escritos parecían coherentes con la tradición antigua, otros mostraban un lenguaje distinto, influido por nuevas corrientes, nuevos miedos, nuevas agendas. Sin embargo, ante la ausencia de los originales, todo debía ser considerado con cautela, pero también con cierta resignación. La mezcla de textos auténticos y falsos no fue necesariamente fruto de la mala fe. En muchos casos, era imposible distinguirlos. El tiempo había erosionado las referencias, y la necesidad política presionaba para mantener viva la idea de una guía profética. Aceptar que lo reconstruido era imperfecto resultaba menos peligroso que admitir que el vínculo con el conocimiento original se había roto para siempre. Algunos guardianes, más conscientes de la magnitud de la pérdida, comprendieron que Roma había cruzado un umbral silencioso. A partir de ese momento, cualquier consulta a los libros estaría marcada por la duda. Ya no se escuchaba una voz antigua intacta, sino un eco fragmentado, atravesado por interpretaciones, añadidos y ausencias. La profecía seguía existiendo, pero su filo se había embotado. Esa pérdida era irreversible. No porque no quedaran textos, sino porque el saber original, tal como había sido concebido, ya no podía ser recuperado. Lo que ardió en el Capitolio no fue solo un conjunto de rollos, sino una relación directa con una revelación primigenia. Desde entonces, Roma continuó actuando como si aún tuviera acceso a la misma claridad, pero en el fondo sabía que algo esencial se había perdido entre las llamas. Y como suele ocurrir con las pérdidas que no se pueden nombrar abiertamente, el silencio se impuso. Se habló del incendio como tragedia material, como daño al templo, como episodio político. Pocos se atrevieron a decir en voz alta que, con aquel fuego, Roma había perdido una parte irrecuperable de su capacidad para escuchar. Lo que quedó fue memoria incompleta, advertencias difusas y la incómoda certeza de que el conocimiento más antiguo, una vez destruido, no vuelve jamás en su forma original. Con el nacimiento del imperio, Roma dejó atrás muchas de sus antiguas ambigüedades. El poder ya no se repartía ni se justificaba del mismo modo. Bajo Augusto, la necesidad de estabilidad absoluta se convirtió en prioridad, y con ella llegó una revisión minuciosa de todo aquello que pudiera amenazar el nuevo orden. Los libros, reconstruidos de forma imperfecta tras el incendio, fueron sometidos a un examen riguroso. No se trataba solo de preservar la tradición, sino de decidir qué partes de esa tradición eran compatibles con una Roma que ahora se concebía eterna. La revisión no fue pública ni transparente. Se realizó en círculos cerrados, con criterios que mezclaban prudencia religiosa y cálculo político. Las profecías que hablaban de caídas, de rupturas inevitables o de límites al poder fueron consideradas peligrosas. No porque fueran falsas, sino porque introducían la idea de que incluso el imperio tenía un final inscrito en el tiempo. En una época que necesitaba proyectar continuidad y destino manifiesto, ese mensaje resultaba inaceptable. Así comenzó la eliminación selectiva. Algunos textos fueron apartados, otros directamente destruidos. No hubo grandes hogueras ni gestos dramáticos. Fue una poda silenciosa, meticulosa, que dejó intacta la forma externa de la tradición mientras vaciaba su núcleo más incómodo. Lo que sobrevivió fue aquello que podía reinterpretarse como advertencia genérica o exhortación moral, despojado de su filo original. Con el paso de los siglos, el clima espiritual cambió de forma irreversible. El cristianismo, primero perseguido y luego triunfante, trajo consigo una nueva concepción de la revelación. La profecía dejó de ser un mensaje fragmentado y cíclico para convertirse en una historia lineal, con principio, fin y salvación definidos. En ese nuevo marco, los libros sibilinos ya no tenían lugar. No encajaban ni como escritura sagrada ni como saber legítimo. Eran restos de un mundo anterior, ambiguo y peligroso.
En el siglo IV, la quema definitiva puso fin a lo que quedaba de ellos. No fue un acto impulsivo, sino una decisión coherente con una visión del mundo que no toleraba voces paralelas. El fuego, una vez más, selló el destino de un conocimiento que nunca había sido cómodo. Con esa destrucción final, desapareció no solo el texto, sino la posibilidad misma de una lectura alternativa del tiempo y del destino colectivo. El silencio que siguió no fue casual. Fue impuesto, sostenido y, con el tiempo, naturalizado. Las generaciones posteriores crecieron sin conocer la existencia real de aquellos libros, o reduciéndolos a leyenda. La sibila quedó como figura poética, no como transmisora de un saber peligroso. Roma, ahora cristiana, ya no necesitaba advertencias cíclicas, sino promesas de redención. Sin embargo, el legado no se extinguió del todo. Sobrevivió como símbolo. Los libros sibilinos se convirtieron en la imagen misma del conocimiento prohibido, aquel que no se destruye por ser falso, sino por ser demasiado verdadero para un orden que necesita certezas. Representan la idea de que hubo un tiempo en que el poder aceptó escuchar advertencias sobre su propio final, y otro en que decidió no hacerlo más. Hoy, lo que queda no son textos ni rollos, sino una intuición persistente. La de que ciertos saberes no desaparecen porque se equivoquen, sino porque incomodan. Y que, cada vez que una civilización quema sus advertencias, no elimina el destino que anunciaban, solo se priva de la posibilidad de reconocerlo cuando ya es demasiado tarde. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.